Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como veis en el programa son unas presentaciones bastante cortas, así que voy a empezar directamente. El tema es como muy amplio. La idea es dar una especie de repaso histórico a cómo han surgido algunos de estos debates, que son debates sobre todo más contemporáneos. Entonces, como no hay mucho tiempo, pido disculpas porque voy a hablar solamente de algunos puntos así, unos mojones históricos importantes, pero me voy a saltar muchas cosas. Si queréis luego en el diálogo, pues a lo mejor podemos profundizar un poco más, ¿no? Entonces, pasando ya directamente, antes de empezar el tema en sí, quería hacer una pequeña mención a lo que se suele llamar la metáfora del conflicto en ciencia y fe. La idea es que cuando se habla de estos dos temas, a nivel de la población en general, la idea que suele surgir es que están en conflicto. Si a alguien se le habla de ciencia y fe, lo primero que surge es, bueno, ahí hay algún problema, ¿no? He cogido simplemente algunas imágenes de Internet que intentan ilustrar este tipo de cosas, ¿no? Como podéis ver, generalmente mucho del motivo de conflicto suele ser en torno al tema de los orígenes, evolución y creación. Y hay todo tipo pues, de cosas sobre esto en las redes sociales y en los medios de comunicación. Suele ser generalmente el tema que cataliza más la idea de que hay un conflicto. La verdad es que en algunos ámbitos cristianos tampoco se ayuda mucho a evitar esto. Esta es la portada de un libro de Ken Ham, que es tal vez uno de los autores creacionistas más relevantes en las últimas décadas. Como veis, pues la portada está muy bien diseñada, utiliza muchas metáforas en torno al tema de la creación, ¿no? La evolución, la mentira, la serpiente, la manzana, es decir, es bastante compleja. Esta es la versión traducida, que como veis también usa toda esta serie de imágenes. Esta es otra imagen también de Internet, de uno de estos grandes carteles de carretera en Estados Unidos, que como veis pues hace un poco de broma respecto al tema del Big Bang. Y finalmente pues también este anuncio de lo que es el Museo de la Creación, que realmente es como una especie de gran parque temático, cuya pieza fundamental es una reproducción a escala real del Arca de Noé según las medidas del Génesis. Bueno, ahora quería pasar a una sección donde hiciéramos este repaso histórico de lo que es la idea de creación surgida en el mundo cristiano antiguo y cómo esa idea de creación llega a un momento en el que entra en contacto con las nuevas ciencias que aparecen y que tienen alguna relevancia para el tema de orígenes. Empezando desde la antigüedad, unas cosas que llaman la atención cuando se estudia la patrística, los autores cristianos antiguos, es la flexibilidad que ellos tenían a la hora de interpretar los relatos del Génesis 1.3, principalmente donde están las historias de la creación. Yo creo que dos puntos importantes habría que destacar. Ellos intentaban, por un lado, evitar que el relato se equiparase a un mito de los que había en su cultura, y por otro lado también tenían mucha preocupación por evitar conflictos con la ciencia que había en aquellos momentos. He puesto un par de ejemplos. Orígenes de Alejandría, en el siglo III, estaba muy interesado en evitar esa idea de que los cristianos se tomasen las palabras y las frases que hay en Génesis 1.3 de carácter antropomórfico como reales y el texto acabase siendo una especie de mito más de los orígenes. Y un poquito más tarde, Agustín de Hipona, ya en el siglo IV-V, pues era un poco más llamativo. Él consideraba que la creación había ocurrido realmente de golpe, en un instante, y que el relato de la creación en una semana era realmente un instrumento educativo, pedagógico, para explicar de manera ordenada todo lo que había sido creado, no tanto para explicar cómo había ocurrido realmente la secuencia de eventos históricos. Y por el otro lado es bien conocido cómo Agustín pues, rechazaba claramente la idea de tener conflictos innecesarios con la ciencia y defendía evitar esto a toda costa. El problema, en buena parte, empieza porque durante todo el periodo de la Edad Media y el Renacimiento y bien entrada el principio de la Edad Moderna, realmente la Biblia era el libro más antiguo que se tenía.
hasta el siglo XVIII no había prácticamente textos más antiguos. Todo lo que se conocía sobre la antigüedad, sobre Egipto, sobre Mesopotamia, realmente derivaba en última instancia de los textos bíblicos. Entonces, tanto la gran antigüedad del texto bíblico como su autoridad, y su autoridad moral, ¿no?, por ser un texto sagrado, pues hizo que diversos autores pretendieran obtener y extraer del texto bíblico todo tipo de información histórica, científica, de cualquier sitio, cualquier versículo, cualquier historia se podía utilizar. Esto hizo que ocurriesen cosas interesantes, como por ejemplo generar un esquema de la historia del universo, ¿no? Basándose en algunas tradiciones judías, hubo teólogos, historiadores cristianos que calcularon la antigüedad del mundo usando un esquema que a veces se denomina la semana milenial. Igual que había habido 6 días de creación y un día de descanso, el mundo pues tendría que durar 6.000 años y luego vendría el milenio de Apocalipsis, ¿no? Entonces, ese esquema de un día por 1.000 años, aplicado a la historia de la humanidad, pues daría ese esquema de 6.000 años. Lo que restaría entonces era conseguir encontrar cuál era el punto para empezar a contar esos 6.000 años, y no tendría un esquema cronológico de toda la historia universal. El cálculo más famoso es el del obispo anglicano Ussher, a mediados del siglo XVII, que situó esa creación en el 4004 a.C. Realmente no fue algo excepcional, hubo decenas, si no cientos, de cálculos de este tipo. Este apareció en un comentario, esos anales del Antiguo Testamento, y lo que ocurrió es que, aunque era un cálculo más, el impulso que se había dado a partir de la Reforma protestante al sentido literal del texto, y el que esa cronología, que como podéis ver está aquí en ese margen derecho, hay una serie de columnas, y ahí está la columna donde está el 4004. Esta columna de este comentario a la Biblia se exportó de este comentario a las Biblias en inglés, y aparecieron las Biblias también con esa columna al margen durante varios siglos. Y eso hizo que esa cronología adquiriese un valor muy importante y se equiparase como algo autorizado y reconocido. Por eso el cálculo de Ussher es tan famoso. Pasando ahora a cómo empieza el contacto con las ciencias naturales, en el momento de las ciencias modernas, uno de los primeros autores que habría que hablar es de Steno. Este autor holandés fue uno de los pioneros en el estudio de los fósiles, los estratos terrestres. No es que fuera el primero, hubo más en la tradición occidental y también en otras culturas antiguas. Lo que ocurre es que a partir de él, de alguna manera, esto entra en lo que es la corriente ya de la ciencia moderna. Él plantea varios principios, especialmente el principio de superposición, que se usa tanto en geología como en arqueología, en el que los restos más antiguos están más profundos y los más modernos más arriba. Esto es, como veis, pues ya empezando la segunda mitad del siglo XVII. Un poquito más tarde, Barnett es un autor británico que defiende la idea de un diluvio universal y lo implica en la formación de las montañas. Empieza a haber una conexión entre lo que es el diluvio y el relato bíblico y teorías respecto al planeta, ¿no?, a la geología más bien. En el siglo XVIII la polémica va a estar dominada por dos grandes bloques. Por un lado, el neptunismo, que sigue esa idea de que las rocas se forman a partir del diluvio, y el plutonismo, en el que hay una construcción más progresiva. Las rocas primarias son de fenómenos ígneos y luego están unas secundarias más sedimentarias con restos fósiles. Un punto de inflexión es Hutton, este autor escocés, a finales ya del siglo XVIII, plantea lo que es el uniformismo, una visión más progresiva de la historia del planeta, y empieza a entrever la idea de lo que a veces se llama el tiempo profundo, ¿no?, el deep time que dicen en inglés, la idea de que el mundo podría haber durado decenas, cientos de miles o millones de años. Esto influye en diversos autores, especialmente a destacar Lyell, que luego influirá en Darwin. Y a partir de este momento la polémica está basada en otras dos grandes ideas. Por un lado, lo que es el uniformismo, también a veces se habla de gradualismo, con esas ideas de Hutton y un tiempo muy antiguo, frente al catastrofismo, que mantiene las ideas diluvialistas más antiguos. El
catastrofismo, pues la idea sería que habría habido varias catástrofes a lo largo de la historia y el diluvio de la Biblia, el diluvio de Noé, sería como la última de esas grandes catástrofes. A nivel de biología, esto se llama más a nivel geológico, a nivel biológico, pues hay varias ideas sobre el origen de los seres vivos que van a competir en esta última mitad del siglo XVIII y principios del XIX. Por un lado, Linneo tiene una idea fijista, tradicional, todas las especies aparecen en un punto en el tiempo y en el espacio, a partir del cual se diseminan sobre la Tierra, un poco lo que sería un esquema basado en Génesis. El catastrofismo habla de, con Cuvier, sobre todo sería su principal defensor, habla de esas catástrofes globales que ha habido sucesivas y cada catástrofe ha necesitado un nuevo acto de creación para reponer a los seres vivos que se han extinguido. Y como decía, pues la historia de Noé quedaría como la última de ellas. Lyell es de alguna manera el heredero del gradualismo y lo que él plantea es una expansión de las ideas de Linneo. Ha habido varios centros de creación en el planeta a partir de los cuales han irradiado los seres vivos. Y, de hecho, esto es lo que iba buscando de alguna manera Darwin en su viaje alrededor del mundo, que iba leyendo los libros de Lyell y buscando esos centros de creación. Y, por último, Lamarck sería representante del transformismo, de esta visión antigua de evolución, en el que las especies se van modificando poco a poco para adaptarse. Como veis, para la época de Darwin, a principios del siglo XIX, hay una situación muy compleja donde todas estas ideas están compitiendo. Darwin, después de su viaje alrededor del mundo, ya en el 37 propone este primer esquema evolutivo en el que él ve la relación entre los seres vivos no tanto como ese transformismo de Lamarck en el que cada linaje sigue su propio camino independiente, sino como un árbol de familia, un árbol evolutivo con antepasados comunes y nodos a lo largo de la historia. De alguna manera con eso se enfrenta a lo que era el estándar en el mundo británico universitario, el libro de Paley, La teología natural, un libro de 1802, en el que planteaba esa implicación de Dios en la creación. Darwin va a plasmar sus ideas en estas dos grandes obras, en el 59, El origen de las especies, que se aplica al origen del hombre en el año 71. He puesto aquí también las fechas en las que aparece en España para que veáis un poco cómo tarda unas décadas en llegar. En el año 63 hay varios eventos importantes. Uno de ellos es que se propone este término de Homo neanderthalensis a fósiles que se habían encontrado antes en Alemania. Realmente sabemos hoy que había habido más fósiles encontrados en otros lugares más antiguos, no reconocidos como tales. Y también en el 63 aparecen estas dos obras. Lyell habla de las evidencias geológicas de la antigüedad del hombre, y Huxley, uno de los grandes amigos y defensores de Darwin, ya entra en la idea de la evolución del ser humano en la naturaleza. Y esto va a quedar completado luego por Darwin en el 71. Bueno, este es un poco, sería un mapa así muy acelerado de todo esto. No he contado ya como luego sí a lo largo del siglo XIX y XX. Y quería pasar un poco a lo que es la reacción cristiana frente a las ideas de evolución. Generalmente la idea estándar que se suele tener es que el cristianismo pues, ofreció un frente de un rechazo unánime y que Darwin, por otro lado, habría sido pues, como el gran crítico, el gran ariete puesto ahí frente al mundo religioso de manera anticristiana. La realidad de la época es un poquito más compleja que todo eso. He puesto aquí algunas ideas pinceladas para ver esa dificultad. Darwin, por un lado, él nunca se consideró un ateo y un anticlerical. Él tuvo una evolución de un teísmo cristiano más filosófico realmente que bíblico, hacia un deísmo, que es la postura que él tenía cuando hace El origen de las especies, y finalmente una postura agnóstica en sus últimos años. Sin embargo, es interesante que él rechazó de manera muy enérgica utilizar la evolución como una herramienta para criticar la religión y el cristianismo. He puesto esta cita de una carta que escribe ya a finales de su vida, él muere en el 82, donde dice que le parece absurdo dudar que un hombre pueda ser un ardiente teísta y un evolucionista. Y esto es porque él tuvo una amplia correspondencia con clérigos o con también científicos que eran creyentes de diferentes confesiones. Algunos lo defendieron muy ardientemente. He puesto un par de ellos que fueron influyentes y que aceptaron la evolución muy al principio. Kingsley, que era un teólogo anglicano, y Baden-Powell, un científico también británico.
He puesto aquí algunos más, científicos del siglo XIX que apoyaron las ideas de Darwin, especialmente destacable Asa Gray en Harvard, un presbiteriano que defendió a Darwin, incluso publicó varias obras en su defensa. También hubo teólogos en el siglo XIX, desde el ámbito católico como Newman, Temple, que en el ámbito anglicano también, y otros autores de diferentes iglesias cristianas. Es especialmente conocida la frase de Kingsley. Kingsley escribe una carta a Darwin justo en el momento que se publica la primera edición y le dice que es una concepción igualmente noble de la divinidad creer que ella creó unas pocas formas originales capaces de autodesarrollarse en otras formas necesarias, como creer que necesitó un acto nuevo de creación para suplir los vacíos causados por la acción de sus leyes. Esto último es una referencia indirecta a ese modelo catastrofista que necesitaba una nueva creación cada vez que había una destrucción. Sin embargo, la reacción principal sobre, bien, si aceptamos las ideas de Darwin, ahora cómo relacionamos eso con toda la tradición que tenemos de interpretaciones del Génesis, la respuesta más común va a ser un concordismo que va a usar diferentes métodos para hacer ese concordismo. He puesto aquí algunos de ellos: la interpretación del salto o la brecha temporal, lo que en inglés llaman gap. Suele decir que entre el Génesis 1.1, donde aparece la creación, y Génesis 1.2, donde se plantea que hay una situación de caos, de oscuridad, desde donde se hace la creación, entre medias habría habido un espacio donde habría habido una creación anterior que habría sido destruida, y a partir del versículo 2 lo que hay realmente es una reconstrucción del mundo. Y en ese hueco se podría introducir toda la historia geológica de la Tierra. Esto lo hacen algunos autores del siglo XIX, incluso principios del XX. Chalmers es un autor escocés que defiende esta postura. Otra interpretación es la de días-eras. Se trata de estirar cada uno de los días de la creación, esos 6 días, a una era geológica entera, y de esa manera poder combinar el relato bíblico con la geología. Esto se aplicó tanto para la geología catastrofista como para las ideas evolucionistas. Y curiosamente esta idea estaba en The Fundamentals, que es la obra que está aquí, que da lugar a lo que se conoce como el fundamentalismo moderno en Estados Unidos. La idea es que la aparición progresiva de animales y seres en el Génesis 1 podría más o menos hacerse un paralelo a la aparición progresiva de seres en la historia geológica. El paralelo realmente no encaja del todo bien, pero bueno, más o menos se podía hacer, y había autores que estaban dispuestos a obviar algunas de las contradicciones. Hay interpretaciones mixtas más complejas, como la de Lennox, que es un autor actual, que combina un poco todo. Hay brecha, hay días de 24 horas, y lo que él plantea, en vez de estirar el día de 24 horas a millones de años, es poner un día de 24 horas, unos millones de años, y luego otro día de 24 horas, y así hacer la combinación. En fin, mi opinión muy personal es que todo esto son concordismos que están ya bastante desacreditados, porque ni siquiera hacen justicia ni al texto bíblico ni a lo que la ciencia está planteando, ¿no? Pero existen todavía hoy, todo esto lo podréis encontrar, y bueno, si alguien navega por internet, pues hay un poco de todo. He querido aquí plantear también otro tema importante que está detrás de lo que vamos a ver después con la aparición del creacionismo, diseño inteligente y todo esto. Algo que ocurre a partir del siglo XIX es que, debido al éxito de la evolución, hay todo tipo de ideologías que pretenden apropiarse. Esto es muy parecido a lo que ocurre con las ideas de Newton, en el que también pues, todo el mundo quiere ser como Newton y quiere tener, todas las ciencias quieren ser como la física de Newton en el siglo XIX. Pues, en el siglo XX, pues, como veis, hay todo tipo de ideologías, de las más opuestas, que plantean que están en concordancia o que defienden las ideas de Darwin. Y para explicar esto, bueno, entonces esto, pues claro, plantea un desafío a muchos cristianos que realmente rechazan la evolución más que por sí misma, por esas asociaciones con ideas que consideran indeseables. Para explicarlo he traído esta cita de Mackay, que es un físico y luego neurocientífico evangélico británico del siglo XX, que lo explica de manera, yo creo, muy concisa, ¿no? Él habla cómo ese término de evolución se empezó a ser invocado en biología como un sustituto para Dios, se convirtió en un principio metafísico ateo, y el evolucionismo se convierte en el nombre de una filosofía antirreligiosa. Y luego él reflexiona como que, enfrentados a tal confusión de temas, es poco sorprendente que algunos cristianos del pasado siglo XIX fuesen inducidos a dirigir sus ataques al lugar equivocado,
y atacasen la teoría técnica en lugar de su parásito filosófico. Yo creo que esta es una idea bastante clave, ¿no? La idea de un parásito filosófico al que se ataca y en vez de hacer eso directamente, pues acaba atacando a lo que es la teoría técnica. Entonces ahora voy a entrar un poco en lo que es el surgimiento de estos movimientos antievolucionistas que principalmente ocurren en Estados Unidos, aunque luego se ha exportado a muchos lugares. En el siglo XIX, pues lo que había realmente era más bien un antievolucionismo, ¿no? Estas típicas caricaturas de Darwin con cuerpo de mono. Hay también respuestas teológicas, antes os comenté algunas muy positivas, hubo también muy negativas. Hodge fue un teólogo protestante influyente en Estados Unidos, escribió un pequeño librito para hablar qué es el darwinismo, ese librito, y las últimas palabras son literalmente estas: es ateísmo. Es así como acaba el librito. El creacionismo científico, como se denomina a veces, que conocemos modernamente, realmente deriva de este personaje muy poco conocido. Price era un maestro de escuela aficionado a la geología, pero no era un profesional de la ciencia. Pertenecía a un pequeño grupo protestante estadounidense, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se caracterizaba por una interpretación muy literalista de los textos bíblicos. Él fue un innovador en este área y quiso ir más allá. En vez de antievolucionismo, él lo que quiso hacer es una ciencia alternativa que encajase con su interpretación del Génesis. Hace toda una serie de obras, que están aquí los títulos, que acaban en esta obra, La Nueva Geología, en el año 23, y defiende construir una nueva visión de la geología que se base en el diluvio y encaje con su interpretación, es decir, como una especie de recuperación de lo que había sido ese diluvialismo de hacía más de un siglo. Sin embargo, en el ámbito general de Estados Unidos, lo que sigue habiendo es un simple antievolucionismo. En el año 25 es este famoso juicio Scopes, o el juicio del mono, como se le llama a veces, a un maestro de escuela por enseñar evolución en las clases. Veis aquí un poco la liga antievolucionista y todo este tipo de cosas. Realmente no es hasta los años 60, en el 61, con estos dos autores, Morris y Whitcomb, que las ideas de Price se dan un barniz más científico y se introducen en lo que es la línea religiosa principal de Estados Unidos. Salen de este ámbito muy restringido y empiezan a ser más conocidas. De hecho, este libro que escriben estos dos autores, Genesis Flood, está traducido en español. Morris era un profesor universitario de ingeniería hidráulica, perfecto para hablar de diluvio, y Whitcomb era un teólogo. Entonces, construyen esta obra y montan ese creacionismo científico moderno. Como había pasado en los años 20, nuevamente intentan que sus ideas se puedan enseñar en las escuelas. Como veréis, hay un patrón que se repite. En Estados Unidos todo el debate siempre es lo mismo, es ¿se puede o no se puede enseñar esto en la escuela? Cuando ese debate surge, acaba en los tribunales y acaba habiendo una resolución por parte de los tribunales. Esto acaba realmente en el año 87, en el que pues, se decide que el creacionismo no es una idea científica que tenga que ser enseñada en clases de biología. Y a partir de ahí es de donde va a surgir el diseño inteligente. Sus orígenes realmente se suelen remontar a una obra un poquito anterior, del 85, de Michael Denton, esta obra Evolución, una teoría en crisis. Y el eslabón perdido intermedio es este libro sobre pandas y gente. Se ha hecho muy conocida la idea de que se conservan varios borradores de esta obra. En una obra inicial el libro es un libro de texto y el libro era un libro creacionista, ¿no? Tenía el término creacionista en todas partes. En ese año 87, al parecer, a raíz de esto, se sustituye ese término creacionista por el término proponentes del diseño, que es como la palabra que se utiliza, pero aunque en todo el libro se sustituye ese término, hay un sitio donde la mutación va mal y la sustitución no es completa y se ve, es la huella que queda de ese cambio, ¿no? Entonces lo de C-Design se ha convertido en todo un tema de discusión, y si vais a internet pues veréis que hay muchas cosas sobre eso, y ese tema se discutió en los juicios, incluso como evidencia de esa transición entre una ideología y otra. El origen general de esta popularización se debe más a la obra de Philip Johnson, que es un profesor de leyes en Estados Unidos, con esta obra Darwin on Trial, el juicio de Darwin. La mayor parte de estas cosas están traducidas, este libro está traducido. El autor más conocido, sin embargo, es un autor que es católico, aunque este autor es protestante, y es Michael Behe. Michael Behe realmente es la persona que ha dado soporte científico, es un biólogo molecular en la universidad, y ha dado soporte científico al diseño inteligente. Su obra principal es La caja negra de Darwin,
del año 96, veis cómo nos vamos acercando, y Dembski, que es un autor originalmente evangélico, pero que luego se pasó a la Iglesia Ortodoxa, es el que da un poco la base más matemática, filosófica a las ideas del diseño inteligente. De todas maneras, el diseño inteligente es un poco difícil de caracterizar, porque voy a poner aquí una cita de la caja negra de Darwin, en la que Behe habla de ello. Bueno, pues aquí la financiación generalmente proviene del Discovery Institute, que es una organización en Estados Unidos que se dedica básicamente a esto. Esta es una cita de Behe del año 96, donde curiosamente dice que él no tiene problemas en creer que el universo tiene billones de años y que todos los seres vivos tienen un antepasado común, con lo cual uno dirá, bueno, entonces ¿dónde está el problema con la evolución? Es más bien algo que tiene que ver con la idea de que para él Dios es el que ha dirigido de una manera muy directa esa evolución. Entonces, tiene que ver algo más con los mecanismos. Como veis, es diferente de lo que era el creacionismo clásico y no se utiliza el texto bíblico. Bueno, esto, como podéis esperar, volvió a acabar en otro juicio, en este caso en el 2005, en el que el juez Jones III, que curiosamente era un juez luterano conservador, declaró que esto no era ciencia y entonces nuevamente pues, quedó fuera de las aulas. No debería ser algo sorprendente porque buscando por internet y leyendo artículos un poco antiguos se encuentra esta entrevista a Philip Johnson del año 96 donde dice que esto no es y no ha sido nunca un debate sobre ciencia, es religión y filosofía, con lo cual no debería sorprender tanto esta conclusión que tuvo el juez 10 años más tarde y que fue un juicio bastante sonado. De esta manera podríamos clasificar un poco las etapas a lo largo del siglo XX como primero una etapa de antievolución hasta los años 60. El creacionismo, aunque tiene ese origen remoto en el 90, realmente arranca en los años 60 y a partir de los 90 es cuando aparece lo que es el diseño inteligente como tal. En las aulas, los debates, pues inicialmente la idea era prohibir la enseñanza de la evolución, un poco lo que había habido en ese juicio del mono famoso. Después, con el creacionismo científico de los años 60, la idea es que haya una enseñanza equilibrada, la idea se defendía a tiempos iguales, para explicar dos posturas. A partir de los 90, con el juicio del 87, el diseño inteligente lo que plantea es que la enseñanza equilibrada pues, enseña diseño inteligente y evolución, ya no se va a hablar de la Biblia, y la idea es enseñar la controversia. Es decir, que hay una controversia, que los científicos no están de acuerdo y que hay que enseñar esa controversia. Esta es una imagen de internet haciéndose un poco broma de esto de enseñar la controversia, ¿no? Aplicada a la forma de la Tierra. A partir del juicio del 2005 y el fracaso del diseño inteligente en los juicios, la idea de la que se suele hablar más recientemente es de la libertad académica o del análisis crítico de la evolución, para intentar diluir un poco el tema. He traído aquí algo muy curioso, realmente un poco extraño, es un artículo del año 2015 en el que un autor le da un poco vuelta de tuerca a todo esto y hace un árbol evolutivo de la legislación antievolucionista en Estados Unidos, que es realmente ser ya un poco gamberro, ¿no? Utiliza literalmente hace como si fuera una evolución de ADN comparando las frases de los textos legales y entonces él ve como en el 2004 hay una innovación donde aparecen estas ideas y a partir de 2005 pues hay esa gran expansión evolutiva de esa estrategia porque es lo único que queda para seguir funcionando en el ámbito legal de Estados Unidos. Ya casi para terminar he querido traer esta otra encuesta que encontré hace tiempo, realmente es del 2005, pero no he visto otra muy parecida, aunque tampoco creo que haya cambiado mucho. Permite ver un poco cuál es la opinión en diferentes países de aceptación, que sería esta parte en negro de la evolución, o el rechazo a la evolución. Si os fijáis aquí, Estados Unidos y Turquía son los países aquí que lideran el rechazo a la evolución. Los países europeos aceptarían más la evolución, España está aquí. Y este es otro estudio de estos curiosos en el que un autor del 2007 se le ocurrió comparar el apoyo a la evolución con el apoyo a la regulación ambiental. Y le sale esta gráfica lineal casi perfecta. Los circulitos van a ser diferentes grupos religiosos. Podéis ver aquí pues, de todo, ¿no? Desde los grupos que rechazan más la evolución y el apoyo al medio ambiente hasta lo contrario, ¿no? Pues aquí para vosotros la Iglesia Católica estaría aquí, el catolicismo estaría aquí, por así decirlo, con apoyo a la evolución y una situación un poco ambigua en esta época para el tema ambiental. Hay otra serie de grupos de diferentes tipos. El grupo que es más realmente el outlier aquí, que es más extraño, son los testigos de Jehová,
con un gran apoyo a la regulación ambiental, pero un rechazo frontal a la evolución, ¿no? Entonces, bueno, es una comparación curiosa. Quería aquí comentar simplemente que en todas estas polémicas veréis como el problema, uno de los problemas que yo creo que hay de fondo también, aparte de esta cita que he traído de Mackay, del enemigo equivocado, también es la mezcla de 4 términos de evolución. El hecho de la evolución ha ocurrido o no, el mecanismo de la evolución, conocemos cómo funciona la evolución, que es una cosa muy diferente, el origen de la evolución, que se llama más el origen de la vida, que es un tema más complejo y más antiguo, y lo que suele ser las causas últimas de la evolución, que aquí ya estamos hablando pues, de filosofía, teología, este tipo de cosas muy diferentes. Siempre se habla de evolución y a veces no está claro cuando uno lee toda esta literatura dónde están hablando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante no confundir estos debates que suelen estar un poco de fondo. Y simplemente para terminar, y sabiendo que también Lemaitre es uno de los personajes que se ha hablado aquí, he querido traer esta cita. Yo suelo acabar muchas de mis charlas con esta diapositiva precisamente, porque también es uno de los autores que me llama mucho la atención. Esta es una conferencia suya en el año 36, en el que habla que el científico cristiano sabe que todo ha sido hecho por Dios, pero que Dios no nos ha sustituido y no nos ha ahorrado el trabajo de hacer lo que deberíamos hacer por nosotros mismos. A continuación, en el texto original se plantea si hay alguna ventaja para un científico el ser cristiano. Inicialmente dice que no, que un científico cristiano trabaja igual que otro científico en el laboratorio y que todo es igual, que igual que un científico cristiano es igual que uno no cristiano, al igual que uno come, corre o nada, pone esos ejemplos, igual si es creyente o no. Pero después hace una reflexión y dice que tal vez sí que hay una ventaja. Y él plantea la ventaja en saber lo que él llama que el enigma tiene una solución, porque el universo es obra de un ser inteligente y el ser humano tiene una capacidad proporcionada a eso, ¿no? Todo el concepto de la imagen de Dios. Entonces, bueno, para quien tenga interés, pues he puesto aquí una serie de obras en las que he colaborado, ahí colaboré un poco en la traducción a español de esta biografía de él, y luego también con algunos amigos pues he trabajado en hacer estos artículos. Esta es una traducción completa de este texto del francés al inglés, todavía no he sacado la traducción a español, no me ha dado la vida para tanto, y algunos otros artículos donde hablo un poco de su vida que están disponibles en internet. Entonces, nada, muchas gracias.